Hola amigos y amigas de Caracol Garage. Esta semana tenemos en nuestro taller una CBR 1000F Hurricane del año 89. Una moto que fue un mito en su momento, 4 cilindros en línea, ya venía refrigerada por agua. Era, digamos, un avance en la tecnología de los motores. Esta moto pues tiene algunos daños en el carenado. Vamos a hacer procesos de cómo se repara con fibra, cómo se repara con resina y sobre todo el trabajo más tedioso, o lo que intentamos mostrar en esta moto que es más dificultoso, es hacer todas las líneas que tiene, porque tiene un diseño que va desde el frontal o desde la parte del carenado intermedio de la parte delantera de la moto hasta el colín. Lleva unas líneas blancas y azules que tienen que quedar totalmente rectas y tienen que concordar. En este caso no tenemos la moto, así que nos guiaremos por el diseño original. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, revienta la campanita. Todas las semanas tendrás un vídeo nuevo para disfrutar de lo que es el mundo del motor. Nosotros hacemos transformaciones de motos, reparamos carenados y cada semana mostraremos algún trabajo que estamos realizando. Espero que disfrutéis de los vídeos y de este capítulo. Un saludo y a pasarlo bien. Bueno, les vamos a dar un repaso a todas las tapas antes de empezar. En este caso se ve que aquí le falta un trozo que está creado con masilla de doble componente. Le han hecho una chapucilla para pasar o para tirar. Aquí se aprecia una rajita. No se ve muy bien. Ahora. Habría que repasarla con ABS. Internamente pues no se le ve que se haya reparado, lo repasaremos también. Esta parte donde tiene roto la esquina, vemos que tiene un soporte también que tendremos que soldar bien para que quede justo donde tiene que quedar, para agarrar bien la otra tapa. Bueno, aquí se ve que le ha hecho alguna soldadura, le ha puesto alguna grapa, pero en general, bueno, tiene algunos daños, pero se pueden reparar. Aquí hemos visto una rajita también bastante grande, pero bueno. Aquí tenemos unos aletines que van como embellecedores de la parte interna del frontal. En este caso, pues vemos que aquí se ha reparado y se ha lijado bastante lo que es la lengüeta que lleva, ya que en el otro sí que la tenemos. Entonces seguramente habrá tenido alguna rotura y le han pasado demasiado la lijadora por aquí y se han comido la lengüeta. Bueno, los aletines vemos que tienen algún daño en los soportes de la tornillería y aquí está soldado con grapas a lo bestia. Este aletín tiene que encajar justo en la parte que está partida y aquí vemos que no entra. Ya por lo pronto tenemos un pequeño contratiempo. Pero bueno, habrá que crear una pieza que siga lo que es la forma del carenado y hacerle una rebaja aquí internamente para que entre bien la pestaña del embellecedor frontal. Así que tiene un poquito de tarea. Y aquí por último tenemos los otros embellecedores también del frontal que van en la parte interna. Que igual que los otros pues tienen muchas rajitas que habrá que soldar y repasar. Este en general se ve bastante bien, pero este tiene una rajita aquí que habrá que repasar muy bien y soldar por dentro y fuera. Bueno, y aquí tenemos el resto de la moto, el colín, que lo más complicado de esta moto va a ser pintar todas estas líneas y que desde atrás de la moto hasta el frontal, bueno, hasta la parte delantera de la moto, queden bien, ¿no? Porque son bastante largas y tienen que quedar todas, pues, lo que es una línea recta desde el final de la moto hasta el principio del carenado intermedio. Aquí tenemos el resto, como he dicho. Estas tapas también será un poco difícil hacer las líneas, como digo, no tenemos la moto, entonces tendremos que hacerlo en base a estas líneas. Igualmente, cuando tengamos nosotros definido las líneas, pues juntaremos una tapa con la otra para ver si estamos haciendo correctamente las líneas. En general, esta parte del marcador pues está bastante bien y el depósito, pues bueno, el cliente ya le hizo una reparación interna, estaba bastante oxidado, así que nos quitó trabajo y bueno, hay que darle un pequeño repaso externo y nada más. Bueno, vamos a empezar con la reparación. En este caso, como tenemos que crear un molde de fibra, lo primero que vamos a hacer, como he enseñado antes,
tenemos un trozo que ya no nos viene puesto de masilla de doble componente. Seguramente al partirse el trozo el cliente pues le hizo esta forma para que no entrara agua o simplemente porque iba a pintarlo anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero es lijarlo a mano, porque aquí podemos meter la lijadora para igualar la superficie, pero como es tan pequeño y es un trozo de masilla de doble componente que quizás no ha agarrado bien, lo más probable es que con la lijadora lo partamos y nos lo llevemos. Así que hay que hacerlo con la mano muy suave para igualar las formas y que nos quede plano y no se nos quede un salto cuando hagamos el molde. Voy a coger una lija de 150 porque tampoco quiero pasarme mucho ni dañar lo que es el plástico, y poco a poco pues vamos a igualar la zona. Pues nada, lijamos en plano para que la superficie no nos haga ninguna curva. Nosotros ponemos el dedo encima y lijamos en plano. Estoy pensando que directamente no lo voy a tocar más, porque es probable que lo rompa y al final, como pierda la forma, entonces sí que vamos a tener un problema. Va a ser muchísimo más difícil crearlo, así que vamos a dejarlo así. Lo vamos a preparar bien dándole una capa de cera para hacer el molde y seguimos con la reparación del carenado. Bueno, además vamos a reparar la zona interna del carenado. También vamos a aprovechar, ya que damos fibra para crear el molde y hacer la pieza que nos falta, vamos a aprovechar a sanear, bueno, a reforzar más que sanear toda la zona interna, que en este caso pues se ve que el anterior dueño o el dueño de la moto le ha puesto unas grapas y bueno, no ha quedado demasiado reforzado. Como es una raja que viene casi entera, es probable que esto se pueda abrir en el futuro, así que reforzaremos un poco y esto que se ve que está quemado lo taparemos también. Bueno, ya hemos limpiado bien la zona. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar unas capas de cera. Ya sabéis que cuando vamos a hacer una pieza de fibra, ya sea un molde o la pieza en sí, hay que aplicar una capa de desmoldante, porque si no la resina, al aplicarla junto a la tela de fibra de vidrio, se nos quedaría pegada en la pieza y sería imposible despegarla para tener nuestro molde, o si tenemos la pieza que hemos creado, sería imposible quitar el molde para que se quedara la forma. Entonces vamos a aplicar unas manos de cera. Esto normalmente se le aplican entre 5 y 6 manos para que quede bien, para que no tengas problemas al despegar. Pero como es una zona muy pequeña, no va a ser tampoco un trabajo muy tedioso. Vamos a aplicarle solamente a esta zona porque solo vamos a crear un pequeño, lo que es la punta del carenado. Así que solo vamos a aplicar cera a esta zona, que es donde nosotros crearemos el molde. Para aplicarla, pues bueno, un trapo, yo siempre uso de microfibra, pero siempre uso los mismos para aplicar y para limpiar, porque se ensucian muchísimo. Mojamos el trapo y le damos un poquito, como si no quisiéramos arrastrarla, ¿no? Estamos como manchando, como si tuviéramos el trapo manchado de algún tipo de grasa o pintura y estuviéramos pintando. No queremos quitar toda la capa, es decir, queremos aplicar capa de cera. Bueno, hay que dejarla que seque un poco. Cuando ya evapora lo que es los disolventes que lleva, se evaporan y se queda como mate, se queda un poco más oscura. Cuando tenemos ese color mate en la zona que hemos aplicado la cera, la pulimos y 5 manos más. Bueno, vamos a empezar con la reparación del frontal. En este caso ya hemos visto antes los daños que tenía. Como esta parte que había creado el anterior dueño, con masilla de doble componente, esto está súper blando, entonces va a ser muy difícil aplicar cera para que nosotros podamos desmoldar la pieza. Entonces vamos a hacer una técnica muchísimo más barata, rápida, pero un poquito que no queda lo que es la pieza que hacemos de molde, no queda tan bien, no queda tan lisa, no queda igual, porque la vamos a hacer con cinta de carrocero. Entonces todo lo que son las líneas del borde de la cinta se nos van a marcar. Pero bueno, nos da igual porque el trozo que vamos a hacer es muy pequeño y no nos importa lijar un poco más para dejarlo liso, ya que no tenemos tanto trabajo. Si fuera la pieza entera, yo no lo recomiendo. Y lo vamos a hacer así porque, como he dicho, se parte, entonces con la cinta de carrocero nos va a ayudar a pegar la zona que está rota y bueno, vamos a delimitar un poquito mejor lo que es el trozo que queremos copiar. Bueno, pues ya lo tenemos. Como nosotros solo vamos a copiar esta parte, lo tenemos tapado. Ahora lo que sí es muy importante es tapar toda la pieza, que no queremos que se nos manche. Cualquier gota de resina te cuesta lijarla media hora.
Así que vamos a aprovechar, ya que vamos a hacer la pieza, vamos a hacer el molde, vamos a aprovechar y le vamos a dar un par de manitas a la zona esta interna donde tiene puestas las grapas. Lo vamos a lijar un poquito antes, le vamos a dar con un grano grueso. Y yo le voy a dar con un 150 para que lo que es la superficie donde vamos a aplicar la resina y la fibra tenga porosidad. Bueno, ya que hemos lijado bien la zona, vamos a aplicar un poco de desengrasante. Sobre todo en la zona interna donde ya vamos a poner la fibra para que se haga la pieza y agarre bien. No en el molde. En el molde necesitamos que se desmolde cuanto antes. Bueno, no vamos a aplicar el desengrasante, ya que no hemos aplicado cera, no pasa nada. Pero la parte donde queremos que sí agarre la fibra, pues aplicamos un poquito de desengrasante. Y si hay algún tipo de grasa o alguna suciedad que pueda hacer que no se adhiera bien la fibra y la resina al plástico, al ABS, pues nos la quita y nos ayuda bastante. Mojamos el papel, siempre papel de celulosa, que deja menos fibritas, a no ser que nosotros la rompamos. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar la pieza enterita. Toda la parte externa, cuanto más la cuidemos mejor. Como digo, la resina es súper sucia y es muy probable que manche la pieza. Así que vamos a cubrirla. Bueno, ya tenemos la pieza tapada, nos falta solamente un trocito por aquí que no nos ha llegado bien el plástico. Vamos a aprovechar, ya que es la zona que vamos a copiar, para taparla bien con cinta de carrocero, pero anchita. Así nos vamos a curar en salud, desde donde vamos a aplicar nosotros el producto, pues no nos marque la tapa o no nos chorrea una zona que no queremos. Bueno, vamos a utilizar en primera parte una fibra de 150 gramos, una fibra que es bastante fina y moldeable. Nos va a costar hacer 2 o 3 capas para poder hacer el molde y que sea resistente, pero en esta pieza que es puntiaguda, que tiene varias curvas, lo ideal es utilizar una fibra que no sea muy fácil de moldear. Entonces la 150 pues tiene menos espesor, por eso son 150 gramos por metro cuadrado, no 300. Hay distintos gramajes también. Pero claro, esta a nosotros nos va a venir muy bien para hacer el molde porque no llega a ser demasiado fina, demasiado blanda, ya que el molde no nos serviría, y aparte es lo suficientemente fina como para poder moldearla. Así que vamos a aplicar la primera mano. Primero vamos a preparar la resina. Y ya sabéis, estos son productos bastante tóxicos, así que lo primero que hay que hacer es colocarse la máscara para no morir en el intento. $50 gramos y le vamos a aplicar, pues si son cada 100 gramos sería un 3%, serían 3 gramos, tenemos que echar 1,5 gramos. Lo movemos bien. La resina le vamos a dar una pequeña mano a todo donde queremos poner fibra. Voy a aplicar una mano muy fina primero. En la zona donde queremos reforzar, una mano finita. Y ahora cogemos el trozo de más 150 para el molde. Lo vamos a cortar con la mano porque es un trozo muy pequeñito. Y vamos a ir aplicando capa a capa. Muy bien, ahora la parte interna, como lo queremos reforzar
y no queremos que sea muy duro porque esta parte de la cúpula debe tener un poco de flexibilidad, vamos a utilizar otro tipo de tela que es más resistente, ya viene trenzada como si fueran hilos cruzados, no son hilos apelotonados. Y esta tela lo bueno que tiene es que es muchísimo más fina y da mucha resistencia y flexibilidad. Es un poco más cara, pero para hacer trabajos de este tipo pues se interesa muchísimo. Esta tela lo malo que tiene es que no la puedes manipular mucho. Si la empiezas a manipular se empiezan a salir todos los hilos. Lo ideal es cortar la medida que quieres y pegarla sin manipularla mucho, porque no la cargaremos. Fenomenal. Pues ahora con la primera mano que le aplicamos de resina, ahora se pega el trozo de tela. Aquí nos ajustamos casi al borde y a la forma que tiene. Aquí para hacer el perfil del canto que tenemos le vamos a poner una manita de tela muy fina para que nos haga el borde y así se quede reforzado lo que es la curva de la esquina. Aquí no queremos aplicar mucho grosor porque va unido a otro carenado. Si nos pasamos ya quedará mal el carenado en esa zona y no unirá bien la moto. La línea no quedará derecha. No sé, derecha no. Digamos que el soporte será más ancho, entonces pues se verá la línea que no es continua. Bueno, ya hemos acabado de dar resina a lo que es la zona que queremos hacer el molde, a los refuerzos internos del frontal. Lo vamos a dejar aquí al ladito y vamos a continuar con esta tapa que también queremos reforzar por la parte interna. Vamos a hacer el mismo proceso. Le vamos a pasar un poco la lija. Bueno, ya tenemos esto lijado, hemos desengrasado toda la superficie y ahora vamos a aplicar la resina con la fibra. Le vamos a poner fibra de tela, la que es trenzada, ¿vale? No es la que es así apelotonada. ¿Para qué? Porque igual, esto es una pieza que necesita resistencia, pero queremos que sea flexible. Le vamos a aplicar una capa con una buena capa de resina y lo dejaremos secar hasta que cure. Misma operación, como no necesitamos tampoco un recipiente muy grande, vamos a utilizar este vaso y hacemos lo mismo. Metemos unos 50 gramillos. Vamos a reforzar toda esta zona porque aquí hay un trozo que parece que está repasado con masilla. Esto lo lijaremos bien y descubriremos lo que hay, pero toda esta zona la vamos a reforzar. Bueno, pues ya tenemos la parte del frontal, lo que es terminada de fibra. Vamos a dejar que cure 24 horas y proseguiremos con la reparación de la soldadura de ABS. Repasaremos la parte externa para ver si las rajas que tienen han sido reparadas anteriormente con masilla y hay que levantarla bien. Y terminaremos de soldar todo lo que son los plásticos para después aparejar y ya preparar para pintura. Que esta moto, como sabéis, va a ser lo más complicado que tiene. Crear todas esas líneas desde la parte frontal hasta la trasera. Así que no os perdáis el siguiente capítulo, que terminaremos prácticamente lo que es el trabajo de preparación para así dejar preparada para pintura. Disfrutad, chicos y chicas. Saludos.